Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al cuarto encuentro de lo que hemos denominado el ciclo UCA Digital, que junto con el Departamento de Institucionales y el Departamento de Ingresos estamos llevando a cabo en un periodo tan particular de nuestra historia. Y en este periodo tan particular, en general, lo que se da es que cada vez más estamos dependiendo de los medios. En situaciones de crisis, digamos, los medios de comunicación pasan a ser un elemento fundamental para saber qué es lo que pasa en nuestra sociedad. Y en estos momentos es cuando surge, digamos, la necesidad de leer noticias, y en esta lectura de noticias, las noticias falsas, los fake news, de alguna forma empiezan a estar rodeándonos. Y qué mejor que para hablarnos de un tema tan importante como el fake news en estos momentos, es la presencia de dos personas que seguramente nos van a poder guiar sobre este tema y aclararnos cómo leer las noticias en este momento. Voy a presentarlos. Por un lado, la vamos a escuchar a Soledad Arregues Manoso. Soledad es licenciada en Periodismo y profesora universitaria en Comunicación Social y profesora de licenciatura en Comunicación Periodística y la licenciatura en Comunicación Digital de la Facultad de Ciencias Sociales de la UCA. Es profesora en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y en Flaxo. También es especialista en Educación y Nuevas Tecnologías de Flaxo y cursó la especialización en Periodismo Digital en la UAI. Está estudiando, haciendo la maestría en Comunicación Digital Interactiva de la Universidad Nacional de Rosario. Además, es capacitadora del Instituto de Enseñanza Virtual de la Sociedad Interamericana de Prensa. También participa en otros proyectos vinculados a periodismo, comunicación y educación en el entorno digital. Y por otro lado también nos va a acompañar en esta charla sobre fake news y coronavirus Hernán Capielo, que tiene 53 años, es periodista del diario La Nación. Durante 23 años es director de la licenciatura en Comunicación Periodística de la Universidad Católica Argentina, donde es profesor de las cátedras de Investigación Periodística y Redacción. En su carrera profesional, que comenzó en la agencia Noticias DIN, se especializó en periodismo de investigación y en la cobertura de temas vinculados con la corrupción, la transparencia, la justicia, el lavado de dinero y el terrorismo. En el ámbito académico es licenciado en Periodismo en la Universidad de El Salvador, con un posgrado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma en México. Acaba de obtener el premio de la Sociedad Iberoamericana de Prensa a la excelencia periodística por su cobertura informativa de la muerte del fiscal Alberto Niño. Es autor del libro Colorado, la historia del millonario que quiso ser presidente. Y sin ninguna duda, ¿sí?, junto con Soledad y vamos a poder entender mejor qué es lo que pasa en los medios con las fake news en épocas de coronavirus. Adelante. ¿Qué tal, Gabriel? Gracias por la presentación. Bueno, No, vamos gracias a a ustedes. tratar con Soledad a dos voces de reflexionar un poquito sobre este fenómeno de la fake news y tratar de referenciarlo a lo que nos está pasando en este momento. Rastreando un poco esta idea de las fake news, podemos asociarlo con un concepto que ya es antiguo, por lo menos bastante conocido para nosotros. Desde el año 45 se publicó un libro que se llamó La psicología del rumor. Allport y Postman lo publicaron, y ahí describieron al fenómeno del rumor y que lo podemos emparentar con este fenómeno de las fake news. En aquel momento decían estos científicos que los rumores en nuestra vida florecen cuando hay tensión social, cuando faltan datos, cuando no se creen en los datos oficiales. Entonces los rumores pasan de nuestra esfera interpersonal a la esfera de los medios. Bueno, ahora, con las redes sociales, esos rumores se transforman en un instrumento de propaganda, de manipulación, y estos dos científicos, Allport y Postman, proponían la fórmula de que el rumor es proporcional a su importancia multiplicado por su ambigüedad. El rumor es proporcional a su importancia multiplicado por su ambigüedad. ¿Qué duda cabe de que hoy cualquier información vinculada con el coronavirus va a ser muy relevante, muy importante, y cuanto menos precisa o más espacio para la manipulación, más va a ser probable que sea considerado cierto? ¿Por qué nosotros creemos en estos rumores? ¿O por qué somos más propensos a consumir fake news? Estos científicos decían que las fake news alivian tensiones emocionales.
Y estas tensiones emocionales están vinculadas por ahí con nuestros prejuicios o con la preocupación actual que tenemos, ¿no? Y lo más probable es que las fake news y el reproducir estas fake news esté más ligado a nuestras propias creencias y a nuestros propios prejuicios. Es más fácil que nosotros compartamos una noticia falsa si esa noticia falsa va de acuerdo con nuestras creencias o con nuestros prejuicios. Digo porque muchas veces esto es una actividad casi automática en la que no nos detenemos y me parece que deberíamos pensarlo antes de ser factores de viralización de estas noticias falsas. Entonces, si el rumor que desde hace 60 años impera en las campañas sucias, en la política, ahora invade nuestra esfera en este momento donde todos estamos sumidos en la angustia por el coronavirus, y si a eso le sumamos las redes sociales, entonces estamos en un mundo de fake news. Y en esto tenemos que pensar cómo contribuyen no solo las personas particulares, sino también los medios a la propagación de las fake news. Hay que pensar un poquito que los medios tradicionales cambiaron en los últimos 20 años con la irrupción de lo digital, y los medios tradicionales con la irrupción de lo digital viven de las audiencias, y estas audiencias se acrecientan con las métricas, con lo cual la mayor circulación de contenidos hacen que aumenten sus métricas. Lo que sucede es que muchas veces las prácticas periodísticas hacen que en esta producción de contenidos no se tenga en cuenta el mismo rigor informativo que se tenía antes cuando se producía información en los medios tradicionales. Con lo cual, esto también contribuye a la difusión de las fake news. Y el otro elemento que me parece que es importante mirar es que las audiencias no tienen una alfabetización mediática, es decir, las audiencias no conocen cómo es el funcionamiento de los medios y muchas veces no someten a un proceso de verificación esa información, ¿sí? Las audiencias dominan el medio técnico, saben retuitear, saben armar un grupo de WhatsApp, saben viralizar un contenido, pero no conocen el funcionamiento profundo del medio, qué es lo que pasa detrás de ese proceso que acompaña la producción del contenido informativo. Faltó, digamos, si se quiere, un acompañamiento educativo a esta producción o a esta convergencia mediática. Bueno, así como para empezar a introducir el tema, creo que Sole puede continuar y después podemos ir entre los dos tratando de encontrar claridad para algunos conceptos. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta charla. Como justamente lo planteamos como charla, los invito a participar del chat, que nos vayan dejando sus comentarios, sugerencias, algunas preguntas que surjan. Lo que queríamos plantear desde el principio era justamente ver cómo cambió, se modificó este escenario mediático, entender cómo los fenómenos de desintermediación, la aparición de plataformas, de las redes sociales, fueron cambiando nuestros hábitos de consumo, las formas que tenemos de acceder a la información, y cómo esta multiplicación de actores, de lenguajes, genera un nuevo entorno donde justamente van a aparecer estas contaminaciones, ¿no? Aparece este ruido, aparece la sobreabundancia de la información, que es el contexto, el marco donde se van a dar las fake news. Cuando decimos fake news, es importante que entendamos que estamos hablando de operatorias que lo que buscan hacer es instalar información falsa o engañosa sobre acontecimientos relacionados con los asuntos públicos. De ahí que vamos a decir que las fake news inciden en la conversación pública y por tanto van a tener efectos concretos en lo que hace a la salud o la vida democrática. Ya llegaremos a esa parte. ¿Por qué empezamos a problematizar el concepto? Porque si decimos fake news, pareciera que solo es un asunto de medios, y en realidad no, porque no son solo noticias, sino que hablamos de contenidos, y no son solo falsedades. Vamos a ver distintos tipos de contenidos que se generan con datos engañosos, desactualizados, descontextualizados, y que todos van a querer construir verdades. De ahí que estas noticias falsas, mal llamadas así, que después vamos a ver por qué nos gusta utilizar y queremos instalar el concepto de desinformación, van a construir verosimilitud.
se van a querer parecer, van a querer asimilarse a las noticias y por ende van a estar siempre buscando o corriendo el juego a los medios. Desinformación entonces es el concepto que vamos a utilizar. Cuando hablamos de la desinformación, vamos a prestar atención a los distintos desórdenes que se dan en el mundo informativo y a las patologías, como solemos llamar. Decimos cualquier tipo de contenido informativo falso que va a ser creado y difundido de forma deliberada con la intención de dañar. Acá hago una salvedad, que en inglés nosotros tenemos el concepto disinformation y misinformation para poder diferenciar aquel contenido que en ambos casos es falso, pero que en uno tiene la intención de hacer daño y de perjudicar a un colectivo, a una persona, o a ser perjudicial para la discusión de un asunto, de aquel contenido que se es falso, pero que no tiene esa intención de hacer daño. Bien, nosotros en español, cuando hablamos del término desinformación, vamos a encontrar estos dos tipos de contenidos, ¿sí? ¿Y por qué hago esta salvedad? Porque a veces se cree que las campañas de desinformación solo vienen de las usinas de poder y que siempre hay detrás un interés político o de ganancia económica. Sin embargo, muchas veces este fenómeno de viralización que comentaba Hernán previamente se da mediante el compartir esa difusión en el entorno digital de personas que creen que es una humorada, que buscan hacer un chiste o que simplemente lo hacen de forma negligente por no tener ese conocimiento sobre el contenido. ¿Sí? Es decir, que muchas veces los usuarios, a falta de esta alfabetización mediática o conocimiento sobre la temática, como decía Hernán previamente, van a contribuir a este fenómeno de la desinformación, sin la intención, sin saberlo, porque a veces pasa, ¿no? Uno dice, bueno, ¿por qué compartiste este contenido en WhatsApp? Y uno dice, bueno, por las dudas, ¿no? El compartir por las dudas, si no va a hacer mal a nadie, es mejor que todos estemos al tanto, y si nosotros no chequeamos o no sabemos el origen, el fuente de esa información, podemos estar contribuyendo entonces, sin saberlo, a la contaminación del entorno mediático. Encontramos, cuando hablamos de patologías de la información, podemos hablar de contenidos que están vinculados con engaños, noticias que tienen datos erróneos, contenido audiovisual que ha sido manipulado, pensemos en los contenidos llamados deepfakes, ¿sí? Tenemos varios ejemplos de videos donde se modifica el audio, se hace una modificación de la coloración o del entorno, o contenido audiovisual que es descontextualizado. Esto aparece mucho en los momentos de catástrofe, por ejemplo, de crisis, donde se toman a instancias de pensar un terremoto, por ejemplo, distintas imágenes que aparecen de terremotos son imágenes reales, existieron, pero que justamente van a estar en esta instancia y catalogadas como contenido de la desinformación porque están descontextualizadas, no corresponden al suceso que se está hablando o informando en ese momento. Entonces, contenido audiovisual manipulado, contenido audiovisual descontextualizado. También podemos encontrar informaciones que unen datos o hechos con imágenes falsas, también tenemos ejemplos para hablar de esto, noticias fraudulentas, donde hay conexiones, es decir, son datos reales, pero las conexiones son falsas. Podemos encontrar estos textos satíricos, como decíamos previamente. Acá vemos contenido que harían referencia a la misinformation y disinformation, es decir, haya o no intención de hacer daño, pero siempre nos estamos parando entonces desde aquellos contenidos falsos o engañosos. Acá compartimos en estos tiempos de cuarentena, de coronavirus, y un poco lo que nos trae la conversación que estamos teniendo hoy sobre fake news en tiempos de coronavirus, ver la gran difusión que se ha dado de contenido falso en este esquema particular, que para eso la OMS, o la Organización Mundial de la Salud, ha acuñado el término de infodemia. Es decir, nosotros podemos hablar de un contexto de infoxicación,
decir, una sobreabundancia de información que hace muy difícil no intoxicarse de tantos estímulos que se brindan y que hay. Podemos hablar de desinformación para ver ese contenido falso o engañoso que circula en el entorno mediático, y además vamos a hablar de la infodemia para hacer referencia a esta pandemia de informaciones falsas que justamente en un contexto sobre un tema de salud lo que buscan es causar alarma, pánico sobre la circunstancia. Digo, acá ustedes están mirando informaciones que están vinculadas, dice, esta noche a partir de las 11 nadie podrá estar en la calle, cierren sus puertas, helicópteros de la Fuerza Aérea, realizarán desinfecciones aéreas. Después hay otra información que tiene un formato más médico, que dice que el coronavirus antes de llegar a los pulmones permanece en la garganta durante 4 días y en ese momento la persona comienza a toser, bueno, da toda una serie de síntomas. Y después hay otra información, esta que viene con foto, que habla de que hay un doctor de Bariloche que descubrió la vacuna contra el coronavirus y que la están aplicando en España, o directamente que dice que Tinelli tiene coronavirus. Y acá fíjense que están simulando, no solo es una información falsa, sino que están simulando el logo de Infobae, como para darle credibilidad, verosimilitud a esa información. Ustedes dicen, ¿dónde está el negocio de esta gente? Esto tiene que ver con generar alarma, con buscar generar esta suerte de tráfico, digamos, de algún modo, y en este caso no tiene un objetivo económico. Hay otros casos donde la difusión de la fake news tiene un objetivo económico, y hay otros donde directamente tiene un objetivo político, además de tener un objetivo de provocar alarma. Hubo un caso que ayer difundió C5N, donde difundía el tuit de un supuesto militante de Juntos por el Cambio que decía que su mamá había muerto a raíz del coronavirus y ponía una foto de la mamá o de la abuela, no me acuerdo, en este momento, que decía que había muerto a raíz del coronavirus y culpaba a la falta de políticas públicas. Claro, a través de las herramientas de búsqueda de Google, podíamos hacer una búsqueda inversa de la fotografía y nos damos cuenta de que la foto no era la foto de la mamá del señor, sino que era una fotografía de una señora de la provincia de San Juan, una abuela que había fallecido hace algún tiempo, de una familia tradicional de San Juan, que había sido utilizada para construir esa noticia falsa. Entonces ahí teníamos las dos motivaciones, ¿no? La motivación política por un lado y la motivación de generar alarma por el otro, diciendo que había más muertos de los que en verdad se estaban conociendo. Bueno, me parece interesante también lo que está sucediendo en este momento, lo que nos pasa con la charla, porque este tipo de cosas son las que debemos lidiar, debemos aprender como usuarios, a ver cómo podemos trabajar con aquellos trolls, bots o demás usuarios, actores de este nuevo entorno que vienen a dificultar, a perjudicar la conversación. Bueno, siguiendo entonces con la propuesta, You Are Fake News, pensar también cómo este concepto que nos gusta desmarcarlo y poner, sí, empezar a hablar entonces de desinformación, es porque también el concepto viene relacionado desde el mundo de la política, como decía Hernán previamente, y que lo que quiere hacer es vincularse entonces o atarse a determinados partidos políticos o incluso a una forma peyorativa de hablar sobre el trabajo de prensa, es decir, aquellos medios que hablan sobre temas que no me favorecen o que no me conviene y que no quiero que aparezcan, entonces los catalogamos como fake news. Hay un concepto importante que me parece muy interesante que charlemos y que sea parte de este encuentro, que es el de la posverdad. Porque al comienzo de la charla nosotros decíamos, ¿por qué es que funcionan las noticias falsas? Si ¿no es acaso obvio que esto es falso? ¿Por qué funcionan? Bueno, lo que tenemos que ver es entender cómo hoy priman más las emociones por sobre los hechos. Es decir, vamos a tener la oportunidad de discutir entonces ahora cómo esta mentira emotiva o este paradigma de posverdad, que a partir
de lo que hace la referencia la Real Academia Española, podemos entender como esta distorsión deliberada de una realidad que justamente manipula las creencias y las emociones con el fin de influir en la opinión pública y en las actitudes sociales. Esto es muy importante porque piensen que nosotros, frente a una información, tenemos que saber reconocer, desconfiar de nuestra propia mirada ante este sesgo que tenemos, nuestras creencias previas, cómo funcionan y cómo se relacionan, digamos, al momento de interactuar con un contenido. Además de este paradigma de posverdad, donde sabemos entonces que priman mucho más las emociones, ¿sí? Y pensemos que también el contenido de la desinformación busca el impacto visual, juega con titulares que sean espectaculares, es decir, que todo el tiempo van a tratar de llamar o nuestro ego de superioridad, de enojo, o incluso que nos puedan generar alarma. Entonces, en este paradigma también tenemos que saber lidiar y entender cuál es el rol de los algoritmos. Cuando hablamos de los algoritmos, pensemos en todos esos filtros que funcionan en las plataformas sociales y cómo en cada una de estas plataformas, pensemos desde redes sociales, hasta como pueden ser los servicios de mensajería, se va construyendo una burbuja social. En el caso de los recovecos o el laberinto digital, a partir de cómo el usuario se va moviendo en este entorno, se va generando una burbuja que podemos entender como el resultado de una búsqueda personalizada, donde el algoritmo de la plataforma va seleccionando qué información considera y cree que al usuario le va a gustar, entendiendo todo el contenido previo, ¿sí? Es decir, su conducta, su comportamiento previo en la plataforma. Cuidado, porque si además estábamos hablando de un proceso de desintermediación en este nuevo contexto, no podemos dejar de ver y de entender entonces el rol que van a jugar las plataformas frente a este tipo de fenómeno. Ahí, Sole, me apunto con dos comentarios nomás para completar. Uno, volver a un concepto que vos dijiste hace un ratito, que es el tema del alto contenido emocional que tienen las noticias falsas. Las noticias falsas a lo que apuestan no es necesariamente a la reproducción de contenidos que están vinculados con hechos, sino que a lo que aluden es al despertar emociones, porque las emociones son aquellas que van a hacer que estos contenidos se viralicen. Dicen los expertos en estrategia de redes sociales que es la emoción lo que va a motivar que el contenido llegue a mayor cantidad de gente. Y la principal emoción que motiva, por ejemplo, el tuiteo es la indignación. Y Twitter es el mundo de los indignados que se indignan de la indignación y entonces multiplican esos contenidos. Digo, los creadores de fake news trabajan con estas ideas de que es la indignación la que va a ser el motor de esos propios contenidos falsos. Y la otra idea que estaba mencionando Sole me parece muy peligrosa, y acá deberíamos mirar un poquito hacia las plataformas Google y Facebook especialmente, acerca de qué responsabilidad también tienen en la reproducción de fake news. ¿Con esto qué quiero decir? Por un lado, nosotros nos hacemos nuestra propia playlist de consumo informativo. Si nuestra dieta informativa gira alrededor exclusivamente de nuestros intereses, nos estamos perdiendo una parte de la realidad. Nos impedimos confrontar nuestras ideas con las ideas de los otros, y así difícilmente podamos salir de nuestra propia creencia y no advertir que hay otras creencias. Ese es un riesgo. Y el otro problema me parece que está derivado de que las plataformas no pueden ser simplemente carriers desprovistos de responsabilidad sobre el contenido de los contenidos que llevan, ¿no? Y en este sentido, ustedes fíjense que alrededor del coronavirus, algunas plataformas empezaron ya a tomar algunos recaudos.
WhatsApp, de hecho, redujo la cantidad de personas a las que uno puede compartir un mismo contenido, con esta idea de reducir la viralización de los contenidos. Facebook, durante la última campaña electoral en los Estados Unidos, o después de la última campaña electoral en los Estados Unidos, advertida que fue de la utilización que se hizo de su plataforma y de fake news para difundir noticias falsas, empezó a adoptar medidas activas para identificar contenidos dudosos y falsos de los que no lo son, poniéndole una banderita dentro de su Facebook News a estos contenidos que son de dudosa credibilidad. Y Google está desarrollando herramientas y capacitaciones para que los periodistas tengamos más elementos para desenmascarar las noticias falsas. Entonces, me parece que hay que ver si estas acciones que tomaron las plataformas son suficientes, pero me parece que son otro actor importante alrededor de las noticias falsas. Los productores de contenidos, los periodistas que no tienen la capacitación necesaria para desenmascararlas, las audiencias que no tienen la alfabetización digital necesaria como para darse cuenta de dónde está el engaño, y las plataformas que tienen que hacer más, creo, para evitar la propagación de estos contenidos. Sí, hay cada vez más los intentos que aparecen de las plataformas por poder poner un freno a la desinformación, y me parece aquí importante destacar, más allá del rol fundamental que tienen los medios a la hora de informar, es el de los usuarios. Es decir, cada uno puede contribuir para mejorar el entorno informativo, ¿sí? El entorno comunicacional. Se trata de adquirir ciertas estrategias, aptitudes, ¿sí? Skills, las habilidades que nos permitan entonces a una primera instancia poder verificar, chequear la información y los datos que nos llegan a través de estas múltiples plataformas. Ahí es para pensar y analizar cómo pasamos de estas fake news, que las asociamos solo a las noticias, entender cómo juega la emoción, este factor emotivo, y ver entonces que la mayor cantidad del contenido que circule, que podemos entender dentro de las campañas de desinformación, están asociados a los contenidos visuales. Y ahí todavía hay un terreno por descubrir en términos de herramientas y proyectos que aparezcan para poder dar cuenta de esta tecnología que a medida que va avanzando, por supuesto, se van perfeccionando en el arte de la mentira y del engaño. Es decir, los visuales, este contenido visual, piensen cómo nos juega al momento de la emoción y qué hace. Si nosotros tenemos en cuenta lo que dijimos previamente de esta sobreabundancia de la información, de esta desintermediación y de estos nuevos hábitos de consumo, que más o menos, como aparece en pantalla, cada uno esté en su mundo, tuiteando, comentando, y que entonces estemos afectando y perdamos entonces la riqueza de la conversación pública. La desinformación afecta la calidad del sistema democrático y la salud pública, como decíamos antes. Piensen en contextos como el que estamos viviendo, en términos de infodemia y de desinformación, cómo este tipo de contenidos lo que viene a hacer es, por una parte, a erosionar la credibilidad de los medios de comunicación, se afecta el derecho de las personas de buscar y recibir información de todo tipo, puede incluso generar entornos donde aumente la hostilidad y los discursos de odio en torno a determinados grupos sociales. Es decir, tenemos que ver que esta desinformación no queda en el entorno digital o virtual, sino que tiene efectos concretos, y por eso la importancia de poder actuar. Y actuar es ahora, aquí y ahora. Ahí con lo que dice Sole quiero apuntar dos cosas cortitas. ¿Por qué decimos que afectan al sistema democrático? Porque los periodistas trabajamos de proporcionar información para que las audiencias tomen mejores decisiones. Tenemos una función social como periodistas, producimos información verídica, chequeada, verificada, para que las audiencias tomen mejores decisiones, desde qué se van a poner a la mañana cuando van a salir, por cómo esté el tiempo, hasta a quién van a votar en las próximas elecciones. Con lo cual, el producir contenido falso está perjudicando y poniendo ruido a esa comunicación que lo que pretende es que circule información veraz para que pueda funcionar mejor este sistema de toma de decisiones. Y la otra cuestión es que cuando esta información falsa pone en tela de juicio el criterio de autoridad
de los únicos que pueden tener una voz de certeza en el medio de la epidemia, que son los médicos, ahí ya pone en riesgo la salud pública. Porque si la información falsa pone en tela de juicio la recomendación científica y desmiente la recomendación científica, lo que hace es aumentar la proliferación de contenidos que lo que hacen es que la gente no se cuide y que aquello que está compartiendo, que cree que es para provocar un beneficio, en rigor lo que está haciendo es provocar que alguien no se cuide de la manera que se tenga que cuidar. Tomar té caliente, como dijo por error el presidente, y cayó en una fake news, digo, en su momento, no va a ayudar a que no te contagies del coronavirus. Entonces, la gente va a dejar de hacer cosas que van a evitar que lo contagien y va a tomar té caliente y no va a estar protegida. Por eso digo que el tema de la fake news no solo están vinculados con el sistema democrático, sino en esta coyuntura con la salud pública. Bueno, la idea de la charla era poder plantear cuáles son las dinámicas en las cuales estamos transitando hoy, entender y poder problematizar este concepto de desinformación, pero también dejarles unos pequeños tips, unos consejos que ustedes pueden incorporar al momento de lidiar con la información y saber si compartirla o no. Guía rápida frente a un contenido, aquel que se asemeja o que parece ser un link a un artículo periodístico. Chequeen siempre el medio, y esto quiere decir si es un medio conocido o no. Si es conocido, como habíamos visto, el contenido falso de Infobae, lean y chequeen bien cómo es el dominio, ¿sí? La URL de ese sitio, o de la cuenta si figura en Twitter, o si aparece en Facebook. Es decir, presten atención a los usuarios, porque muchas veces se modifica, se copia la estética, como decíamos antes, buscando construir esta verosimilitud, y solo se modifica o se cambia un aspecto de ese dato. Entonces nosotros creemos que estamos ingresando a Infobae, pero en realidad estamos ingresando a Infobea. Entonces, presten atención, estén atentos a quién es el sitio que publica ese contenido o esa información. Si tenemos la oportunidad, además de ver el staff, cómo está conformado, quiénes son, si hay un mail o una persona de referencia, también son otros indicios que nos ayudan a chequear esto. ¿Cuál es la fuente? Si el artículo que se me presenta tiene fuentes o no, si es el instituto de, y no sabemos de dónde, si es una fuente que es acreditada para hablar sobre el tema, si, como aparecía en los contenidos falsos que vimos hace un rato, se menciona que es un médico de algún hospital, pero no tenemos certeza de quién, ni está referenciado, no es una fuente oficial, también tendríamos que desconfiar. Si muchas veces, como decíamos antes, también presten atención, se busca vincular y linkear fuentes oficiales con datos falsos. Entonces, prestemos atención cuáles son las fuentes, cuáles son las voces de autoridad que aparecen en ese artículo. Para evitar caer en un contenido que esté descontextualizado, es vital prestar atención al día y la hora de ese artículo, de esa publicación. Es muy común que aparezcan cada tanto tiempo oleadas de informaciones que ya se habían establecido que eran falsas. Al cabo de un tiempo pareciera que los usuarios nos olvidamos de eso y vuelve a aparecer. Y esto es porque justamente no publican el día o la hora de ese contenido. Si no tiene entonces fuentes y no me dice cuándo fue publicado, sospechemos, es probablemente que estemos frente a un contenido falso. Acá también veamos cómo nos vamos saliendo de esta dicotomía de verdadero o falso, empezamos a ver estos grises, estos segmentos de engaños, y donde también tendríamos que empezar a hablar y discutir como ciudadanos conceptos como el de la credibilidad de información. Es decir, ¿cuán creíble es este contenido o este artículo al que accedo? Presten atención a los títulos. Los títulos muchas veces quieren, jugando a la emotividad que decíamos antes, captar rápidamente nuestra atención. ¿Sí? Los títulos son muy llamativos,
donde nos prometen demasiado, prestemos atención y chequeemos que lo que se nos dice aparezca después en el cuerpo del texto. Porque sabiendo cuáles son los hábitos o las formas que tenemos los usuarios de movernos, por ejemplo, en las redes sociales, donde no nos detenemos a leer toda la información, porque hacemos una lectura, un contenido que nos acercamos de forma mucho más superficial, prestemos y tratemos de ver si ese título coincide y hay una coherencia lógica con el resto de la información. Por último, el autor. Tengamos en cuenta que tenemos que chequear o ver quién es el que dice la información, no solo quién cita, sino quién es el autor de esa nota, de ese artículo, de ese contenido. Y si fuese en un servicio de mensajería, ¿quién es el que me envía esto? ¿Conozco a esta persona? ¿O es alguien de un grupo que por el amigo de un amigo de un amigo llegó a mí? Es decir, tratemos siempre de ver el origen de ese contenido, el autor o fuente, como podemos decir, y a su vez a quiénes está haciendo referencia a esas otras voces o fuentes que aparecen en el contenido. Ahí lo que dice Sole, apuntar nomás que compartimos aquello que proviene de personas en las que nosotros confiamos y no nos detenemos en verificar la fuente original de la información. Compartimos aquello que recibimos de alguien en quien nosotros confiamos. Y ahí lo viralizamos, lo retuiteamos, lo compartimos en WhatsApp. Pero esa información nosotros recibimos, pero probablemente, por más que nos la mande alguien en quien confiamos, sea una información falsa si no cumple con las otras características que está explicando Soledad. Entonces, no solo tenemos que fijarnos en quién nos las envía, sino en quién está detrás de ese mensaje, en el sentido de quién es la fuente original de esa información. 5 tips más. Prestemos atención al texto, ver que tenga una coherencia lógica e interna. Muchas veces este tipo de contenidos son fabricados por otros tipos de algoritmos, de máquinas, de robots, con lo cual hacen que se parezcan, ¿sí? Que tomen la forma de una noticia, pero que al momento de leerlo nos demos cuenta que estamos frente a un contenido fabricado y falso. Si estamos en las redes sociales, prestemos atención al usuario. Nos demoramos solo unos segundos en ver ese tweet que me llama la atención, que me tienta de compartir. ¿Quién lo publica? Ingresemos a la cuenta, veamos cuántos tweets o cuántas publicaciones tiene hechas, cómo es su comunidad. ¿Sí? Si estamos en redes sociales, pensemos en comunidad. Es muy raro que no siga a nadie o que no sea seguido. ¿Sí? Entonces veamos qué datos podemos tener de su usuario y que le aseguro que son solo unos segundos. No se requiere ser profesional de la comunicación y de los medios para seguir adelante esta guía rápida anti-fakes. Ojo con las imágenes. Si tenemos duda, hay imágenes que a simple vista vemos que pueden estar trucadas. Podemos utilizar herramientas de búsqueda inversa o reversa, que lo que hacen es, nos dicen enseguida si esa información es actual o no nos van a decir si es verdadera o falsa, pero al menos nos van a dar un indicio si está hablando de este momento o ya ha sido publicada previamente. En esto, si ustedes están en la computadora, pueden probar haciendo clic en una imagen y pueden poner búsqueda reversa de Google, donde les va a arrojar información y resultados sobre esa imagen que aparece publicada antes. Insisto en esto, ojo, no estamos hablando de contenido que sea real, en el sentido de que no esté trucado, o sí, sino solo nos van a indicar si es una imagen que ha sido publicada previamente y cuándo. Tampoco tenemos que confiarnos cuando hablamos de herramientas, de quedarnos solo con una. Lo que solemos hacer los fact-checkers es justamente cruzar la información, cruzar las herramientas para poder llegar a detectar del mejor modo la credibilidad de este contenido. Hablábamos del usuario, podemos hablar entonces de las cuentas, ver cómo esta comunidad de este usuario se va identificando, qué relación tiene con otros usuarios, y así poder entender de dónde proviene la información. Si nos referimos o pensamos en los enlaces, piensen que también siempre se busca en los contenidos que se puedan enlazar, es decir, con esta estrategia de hacer clics, ganar clics. Esto lleva a una ganancia económica
para quien publica o tiene ese contenido, y nosotros tenemos que ver a qué enlaces nos están refiriendo, si son enlaces de autoridad o no, de fuentes oficiales, o si es tan solo un contenido que nos lleva a cualquier otro sitio. Esto digo porque a veces en WhatsApp circulan contenidos donde se muestra un texto y un enlace, y muy pocos ingresan al enlace a ver qué es. Desconfiemos también, prestemos atención de cómo es esa estructura que se va a dar del contenido. Con lo cual, empecemos a ajustar la mirada, empecemos a desconfiar de los contenidos que circulan. Me animaría a decir que desconfiemos de nuestra propia mirada, es decir, de aquello que nos convence, que queremos enseguida compartir, que entendemos que es algo que nos llama mucho la atención. ¿Por qué lo hace? ¿Qué interés hay detrás de que lo comparta o no? ¿Estoy generando o contribuyendo a un proceso de viralización? ¿Estoy segura que esto que voy a comunicar lo hago de forma responsable? Bueno, muchas gracias. Entonces, Hernán, no sé si querés sumar algo. Hasta aquí estamos en la presentación, cumpliendo en tiempo y forma. Abrimos a preguntas, sí, comentarios o dudas que tengan. Bien, Nacho nos pregunta si es verdad que es un delito penado por prisión. Acá déjame conversar un poquito de ese asunto, que hoy fue justamente el tema que dominó nuestra clase en Introducción al Periodismo en la mañana, y donde tuvimos un interesante debate sobre el tema de la libertad de expresión. Digamos que hay una tentación muy grande frente a manifestaciones como estas de decir que las prohíban, que las castiguen, que las consideren un delito penal, que haya una sanción de la ley sobre los contenidos falsos. Esto es muy peligroso porque ¿quién es el que se erige como el que determine quién tiene la verdad y quién no tiene la verdad? Muchas veces estos contenidos van a ser ambiguos y de todos modos el límite, entiendo yo, de la expresión va a estar determinado por el Código Penal y el Código Civil. Es decir, los límites de la libertad de expresión van a ser aquellos que estén impuestos por las leyes. No es posible que por el solo hecho de difundir una noticia falsa o una mentira, nosotros digamos, esto hay que prohibirlo. Los padres del liberalismo, cuando hablaran de la libertad de expresión, decían que tenía que ser tan amplio el grado de libertad, tan amplio como para que se difundan aquellas mentiras que iban en perjuicio de las autoridades, porque decían, si los que mienten tienen la libertad de mentir, la verdad va a sobresalir y se va a mostrar mucho más evidente frente a las mentiras que circulan. Hay una tentación de considerar a las noticias falsas delito, y tuvimos 2 casos esta semana, donde una fiscal entendió que la propagación de fake news constituía en el delito de intimidación pública. Un caso es un señor en la provincia del Chaco que grabó un video en YouTube donde decía que se habían escapado 30 presos del penal y que esos 30 presos del penal estaban sueltos en la ciudad e iban a provocar desmanes, y decía que la gente tenía que cuidarse y meterse en sus casas y no salir. Y el otro caso tiene que ver con un audio que se viralizó, un video que se viralizó, de una señora que supuestamente había ido al Hospital Posadas de Aedo y había advertido que había unos pisos del Hospital Posadas bloqueados porque ahí había personas enfermas y que no les querían decir a nadie que estaban estas personas enfermas, y esta persona que contaba eso estaba como rodeada de cierto halo de verosimilitud, porque era una persona que era de la iglesia evangélica y era una persona que se dedicaba a misionar y que era una persona creíble por estas cuestiones. La justicia decidió imputarlo por el delito de intimidación pública. La verdad que es un tipo penal bastante complicado y nos pone en una situación también bastante compleja, porque le da poder al Estado frente a un particular como para llegar a una pena de prisión. Al señor que difundió el audio falso del Hospital Posadas lo fue a buscar un patrullero y lo metió preso. Le da un poder al Estado por el hecho de decir algo, y que no sabemos en qué medida este decir constituye o no constituye un delito. Me parece que el límite ahí tiene que ser muy claro, tiene que ser la aplicación de la ley, pero de una manera restrictiva, y me parece que no en una interpretación amplia.
Bien, Alejandro nos pregunta que en realidad erosiona más la credibilidad de los medios digitales que los tradicionales. ¿Qué pensás? Bueno, acaba de salir un informe de Comscore que justamente analizando la situación actual, lo que observan es que este fenómeno de la desinformación en el contexto de coronavirus, más que erosionar la credibilidad de los medios en general, lo que está haciendo es que los usuarios vuelvan a creer en los medios tradicionales. Entonces, de lo que podíamos decir que era el factor común de entender cómo esta desinformación venía a afectar al entorno mediático, vemos que ahora ha cambiado la actitud de los usuarios, cuando están buscando y queriendo acceder a información confiable, están volviendo a los medios tradicionales. Y acá hago otra salvedad, entre paréntesis, de entender que en este entorno digital los usuarios se chocan con las noticias prácticamente. Es decir, entre la foto de gatitos, bebés y comentarios que pueden estar dando de otras circunstancias, lo que podemos hacer referencia y notar es que ahora los usuarios van a buscar la información, ¿sí? Y al momento de buscar esas fuentes de información, están seleccionando aquellos medios tradicionales. Gran oportunidad, entonces, me parece, para las salas de redacción, para volver a tomar ese rol al momento de comunicar de forma responsable y poder incrementar entonces y mejorar sus prácticas periodísticas a través de la aceleración de las herramientas de verificación. Muy buena pregunta. Hoy estábamos hablando en el diario, en La Nación, acerca de la crisis que está provocando la pandemia a las industrias de los medios. Y decíamos que más allá de la crisis que está provocando en los números, ¿no? En los contenidos digitales, la evaluación final era que los que iban a terminar saliendo bien parados de esta emergencia son las industrias de los medios, porque los medios tradicionales son aquel refugio de credibilidad donde las audiencias están buscando certezas frente a tanta incertidumbre. Bueno, además de muchísimos agradecimientos y mensajes de que la charla es excelente y que está genial la información, hay una pregunta también que es un recurrente y que dicen qué ganancia económica tienen para viralizar este tipo de contenidos y si eso explica que haya tanto contenido visual. Bueno, cuando hablamos de las motivaciones, decíamos que una de las tantas motivaciones que se tiene al momento de pensar el fenómeno de la desinformación es la económica. Piensen que este contenido que se viraliza y que se comparte en el caso de la fabricación de sitios, o sea, hay una estructura, vamos a decir, de links, de contenidos donde se asenta, donde figura y aparece esta contenido, artículo que se asemeja a ser el de la noticia. A través de esos links se va generando tráfico y ahí entra en juego entonces la publicidad. Es decir, la cantidad de ingresos que van a tener a través de ese clic es lo que se genera de ganancia. Es interesante pensar en herramientas, pienso, mejor dicho, en plataformas, como el servicio de mensajería de WhatsApp y demás, donde todavía no hay muchos estudios hechos para poder entender cómo es la dinámica, cómo es que circula, qué tipo de traqueo no se tiene de la información a través de la diferente red de usuarios. Bien, excelente. Bueno, más comentarios de agradecimientos y felicitaciones. Hay un comentario más que me llama la atención sobre algunas noticias, por ahí a veces fake news dentro de los WhatsApp de mismo las facultades o las universidades. Seguramente ustedes están al tanto de alguna cosa así, pero bueno, es más un comentario por ahí que una pregunta. Sí, esto me parece que viene a ilustrar lo que decíamos antes, que no todo este contenido que forma parte del fenómeno de desinformación tiene que ver con la política, con la economía o con los medios de comunicación, sino que es un contenido que busca afectar, hacer ruido a estas conversaciones que se van dando en estos nuevos entornos. Entonces, lo que uno cree gracioso decir sobre lo que puede pasar en una universidad o no, y hacemos un chiste y todo el mundo se la cree y nos reímos de cómo todos cayeron en nuestro chiste, en realidad lo que están generando es alerta, están generando miedo y están, por lo tanto, ensuciando esta conversación que se va dando entre todos los ciudadanos. Parece que es importante y volvemos a destacar el rol que tiene cada usuario, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros como actores
en este entorno comunicacional. Bien, una última pregunta, así ya si quieren pueden ir cerrando, tiene que ver con también la persecución penal de los productores de contenidos. Si no se podría aplicar también para los editores de medios tradicionales. Para mí que no cabe desde ninguna óptica el pensar en que la solución para este problema es penal. No creo que la solución sea legislativa, la aplicación de la ley. Yo creo que la solución tiene que ver con audiencias entrenadas, alfabetización mediática, insisto, que las plataformas se involucren con el fenómeno. Twitter sabe dónde están las colonias y las granjas de trolls. Digo, si hay una consultora de comunicación que es contratada por determinado partido político para organizar una campaña sucia de fake news en contra de otro partido político, digo, y hace su propia granja de trolls, de robots para difundir noticias falsas, digo, las plataformas los tienen detectados, lo saben, bien pueden eliminarlos. Digo, pueden ser unos actores protagónicos, me parece, de esta pelea contra las fake news. No creo que la solución sea la persecución penal. Para agregar y tener de referencia, tuvimos el año pasado la experiencia de Reverso, que fue una alianza que se hizo de diferentes medios, hablo de medios nativos, digitales, tradicionales, para poder combatir la desinformación en el proceso electoral, y me parece acá interesante porque se demostró que es posible trabajar de forma colaborativa, el compromiso de los medios en la publicación de estos chequeos que se iban generando, donde también, volviendo a esto de quién tiene la verdad, no era solo porque alguien lo dijera, se publicaba ese chequeo, sino que había también una instancia de verificación entre los distintos editores que forman parte de esta experiencia, este proyecto. Así que es interesante ver cómo de los medios también se puede trabajar para realizar la verificación de la información. No, yo solamente agradecer que se haya involucrado tanta gente, un viernes a esta hora de la noche, que haya 50 personas reflexionando acerca de las noticias falsas vinculadas con el coronavirus, quiere decir que es un tema que nos está preocupando y que nos tiene que seguir ocupando a todos, y nada, hacer un llamado me parece, yo insisto, a la alfabetización mediática. Me parece que esa tiene que ser nuestra prédica. Y por el lado, bueno, de los medios, volver a los palotes del periodismo, a la verificación, al periodismo tradicional, al periodismo de investigación, entender que la vacuna contra las noticias falsas pasa por volver a ser buen periodismo. Hacerles también la participación de todos, a Gabriel, a Daniela, bueno, a todo el equipo de ingreso de la UCA para poder tener esta charla, entendiendo que por supuesto, cuanto más nos involucremos en este fenómeno, vamos a poder contribuir más a idear soluciones para poder combatir la desinformación. Quedan abiertos los canales para aquellos que quieran seguir conversando, debatiendo el tema. Están nuestros correos en la presentación, así que decir que sigamos conversando y sigamos debatiendo sobre la desinformación. Gracias.